Hola, mi nombre es María José Rodríguez, estudiante de Ingeniería Química en el Instituto Politécnico Santiago Mariño, en Ciudad Ojeda, Venezuela. Hoy vamos a hablar sobre el método científico y su rol en investigaciones tecnológicas, científicas y sociales. Primero tenemos que preguntarnos qué es el método científico, qué lo diferencia de otros. Bueno, en pocas palabras, el método científico es un conjunto de procedimientos o una estructura planificada para sintetizar la labor del científico, con el fin de producir o validar conocimientos útiles para la sociedad. ¿Por qué se dice que es un método científico? Porque se basa en lo empírico y en la medición. Es un método que usualmente utiliza las matemáticas para relacionar variables. También es un método no dogmático. ¿Por qué? Porque las leyes son deducidas por el hombre y si hay un experimento que no avale alguna teoría, esta se rechaza. En cambio, si hay otro que sí la compruebe, entonces esta se considera como válida. Trasciende los hechos. ¿Por qué? Porque el método científico no se quedan los resultados. Nosotros vamos a tratar de entender el fenómeno, de comprenderlo a profundidad. Y relacionamos el pasado y predecimos el futuro. Relacionamos el pasado porque la ciencia es acumulativa. Entonces nosotros no podemos crear o llevar a cabo un experimento en un vacío de conocimiento. Necesitamos saber cuáles son los antecedentes, qué se sabe hasta ahora. Y de esta manera predecimos el futuro al crear leyes. Entonces, el método científico en investigaciones científicas, valga la redundancia, se basa en dos factores fundamentales, la reproductibilidad y la refutabilidad. Es menester recalcar que las investigaciones científicas buscan explicar algún fenómeno existente y comienzan con la observación. Allí el hombre quiere comenzar a entender su entorno, por qué y cómo suceden los fenómenos. Se da la formulación de preguntas, por ejemplo, ¿por qué cuando mezclo dos compuestos obtengo un tercero de otro color? El hombre quiere entender su realidad. Se da la revisión de trabajos previos, es decir, nosotros vamos a buscar los antecedentes, qué se sabe hasta ahora sobre ese fenómeno. Luego se da la formulación de una hipótesis. Proponemos respuestas a las preguntas que nos planteamos. Luego nos vamos a lo empírico, se da la comprobación experimental de la hipótesis. ¿Pero qué? Bajo condiciones controladas, porque cuando nosotros controlamos las condiciones de un experimento, controlamos las variables y los factores que me van a modificar los resultados. Y por último, tenemos el planteamiento y divulgación de las conclusiones. Si los resultados son positivos, la hipótesis genera una teoría científica. De lo contrario, nosotros replanteamos esa hipótesis. Y luego se da la elaboración de las leyes. Es importante tener en cuenta que una teoría se considera o se lleva a ley porque se cumple siempre. Luego tenemos el método científico en investigaciones tecnológicas. Es importante hacer la diferencia, remarcar que las investigaciones tecnológicas buscan cambiar la realidad, satisfacer alguna necesidad del hombre. En cambio, las investigaciones científicas buscan explicar algún fenómeno. Por esto es que el método científico nos va a servir en las investigaciones tecnológicas, pero como guía general. Por eso es que en método científico se tiene el problema. Se lleva una hipótesis, luego tenemos la prueba de esa hipótesis y las conclusiones, la divulgación científica. En cambio, en un método tecnológico nosotros tenemos primero el problema práctico, es decir, aquel problema con el que me siento insatisfecha. Entonces luego resulta que existe un artefacto capaz de solucionar ese problema, capaz de sacarme de ese estado de insatisfacción. Luego se da la recopilación de los conocimientos, se hace una evaluación de la prueba o de la corrección final de ese artefacto que fue creado. Y luego tenemos el artefacto listo, que como ya lo dije antes, es el que me va a solucionar a mí cierta necesidad. Luego tenemos el método científico en investigaciones sociales. Es importante recalcar que acá el método científico puede ser utilizado porque ya el fenómeno no es un fenómeno natural, por ejemplo, es un fenómeno social. Por eso es que es tan interesante el ser capaz de poder utilizar este método y entender las realidades complejas y dinámicas de una sociedad. Porque una sociedad está inmersa de creencias, de idiosincrasia, de tradiciones, ¿cierto? Entonces, por eso se hace la remarcación de que el científico debe tratar de retirar o de apartar su fe, sus tradiciones, con el fin de que no influya en los resultados de la investigación. Tenemos la escogencia del tema y obviamente esta va a estar al mismo nivel que la capacidad investigativa que tienen los participantes de esa investigación. La pertinencia y la relevancia del tema. Planteamos una idea original, algo que no se haya desarrollado mucho,
Luego planteamos los problemas de la investigación, es decir, todos aquellos aspectos que van a intervenir en ella. ¿De qué se trata la investigación? ¿Cuál es la propuesta? Luego tenemos los objetivos. ¿Qué conocimientos vamos a desarrollar? ¿Qué conocimientos vamos a generar? ¿Qué vamos a aportar a la sociedad con nuestra investigación? Se da la construcción del marco teórico, es decir, la recopilación de todas las teorías e hipótesis que fueron formuladas en el trabajo investigativo. ¿Cierto? Entonces luego tenemos que ver el enfoque teórico que sustenta el problema de la investigación. Luego se da la elección de la estrategia metodológica. ¿Qué tipo de técnicas vamos a utilizar para la recolección de datos? Y, por último, pero no menos importante, la estrategia de comunicación. Se dice que metodizar asegura la posibilidad de transmitir. Esta es la esencia de lo que es crear algún trabajo investigativo. Si nosotros vamos a llevar a cabo alguna investigación o algunos experimentos, no tiene sentido el llevarlo a cabo si no se puede dar la divulgación científica, porque el conocimiento es para todos, el conocimiento es universal. Por eso es que esta etapa es la más bonita de todo lo que significa la ciencia y llevar a cabo el método científico en cada una de estas investigaciones. Gracias.